Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo. Espero que todos estén bien, gozando de las bendiciones de Dios junto con la familia. Vamos a empezar nuestro tema de esta mañana y vamos a hablar hoy de cómo vivir en paz en tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles y lo que esto acarrea a nuestras vidas muchas veces es inseguridad, intranquilidad. Estamos desesperados o a veces no sabemos cómo actuar. Y mucho esto tiene que ver a veces por nuestra inseguridad espiritual en nosotros. Tristemente así pasa porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo practicamos. Y esto viene a ser un choque en nuestra vida porque no podemos seguir adelante. A veces nos estancamos y no sabemos qué hacer. El Señor Jesús allá en Juan 14:27 le dice a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios quiere que tengamos paz, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y dice que no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo. Un corazón turbado, un corazón que tiene miedo es porque tiene inseguridad en su vida, no tiene una claridad de lo que Dios quiere en su vida y por eso a veces andamos con problemas en esta vida. Entonces, vamos a aprender algunos pasos, vamos a ir siguiendo las notas, algunos pasos que podemos hacer para poder ayudarnos a vivir en paz en medio de este mundo difícil. Y primero vamos a verlo, vamos a basar en Colosenses capítulo 4, versículos 1 en adelante. Y dice así primero el versículo 1 y 2: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios, que ninguna agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a aprender es que debemos de activar la palabra de Dios en nuestras vidas. Activar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué quiere decir activar? Activar es cuando prendes el switch o cuando haces andar una máquina, cuando prendes un motor o cuando lo pones activo, ¿verdad? Eso es lo que dice activar. Nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios, como dije, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El problema es que no la activamos en nosotros, o sea, sabemos lo que dice, pero no la aprovechamos. Sabemos lo que el Señor quiere y no le obedecemos, y eso mucho tiene que ver en cuanto a las instrucciones que Pablo dice. Dice: ya les hemos enseñado, os rogamos y exhortamos al Señor, de la manera que aprendisteis de nosotros, que os conviene conduciros en agradar a Dios, así abundéis más y más. Las instrucciones que Dios nos ha dado. No sé qué tanto tiempo tengas de ser creyente, qué tanto tiempo tengas de conocer a Dios, o qué tanto has leído de la palabra de Dios. La cosa es que cuando confío en el Señor, que cuando tengo la palabra de Dios en mí, vigente cada día, puedo entonces hacer buenas decisiones. Tenemos que activar las cosas, o sea, ponerlas por obra. Todo lo que tenemos es para ponerlo por obra. Recuerden el consejo de Dios a Josué, allá en Josué 1:8, cuando le dice que no se aparte este libro de la ley de él, que lo medite de día y de noche, que haga lo que en él está escrito y entonces hará prosperar su camino. Eso es activar la palabra de Dios, no solamente saberla, sino hacerla.
Santiago nos anima también a no ser tan solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra, o sea, hacer las cosas, activar la palabra de Dios en nosotros. Y Pablo aquí de las instrucciones que ya les han dado, que deben de aplicarlas para abundar en Dios, para ayudar y agradar a Dios, para abundar en Dios. Entonces dice, en esto abundéis más y más en agradar a Dios. La voluntad de Dios es que le agrademos a Él. No sé usted quién es al que le agrada o quién quiere usted agradar. A veces agradamos más a las personas que a Dios. He escuchado de personas que dicen, pero ¿qué va a pensar si hago esto? ¿Qué va a pensar si descubre que soy esto? Más nos preocupa a veces lo que piensa el hombre que lo que piensa Dios. Recuerden que por nuestro mal testimonio muchos no quieren conocer a Dios, porque somos cartas abiertas al mundo, el cual nos está leyendo constantemente. Pablo lo dijo, y una carta abierta es para que nos conozcan, para que lean de nosotros. Entonces, debemos nosotros activar la palabra de Dios para ver resultados en nuestra vida. Entonces, si fuimos enviados por Dios para poder seguir la palabra de Dios. Entonces, no debemos, la otra cosa es agraviar al prójimo. No agraviemos al prójimo. Debemos de tenerlo siempre en cuenta en nuestras vidas. Versículo 6. Ahí dice, porque dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho antes. Miren, a veces andamos con problemas, tratando de resolver los problemas por nosotros mismos. No es que no sea algo correcto, la cosa es que lo hacemos incorrectamente. A veces por querer arreglar el problema lo hacemos en una manera de venganza, en una manera de ponernos a cuenta orgullosamente, y perdemos la bendición de la amistad por esto. Perdemos todo lo que Dios ha construido en nosotros cuando actuamos en una manera egoísta. Por eso dice que nosotros no debemos de agraviar en nada al hermano, porque el Señor es vengador. El Señor Jesús, hablando de esto, dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces debemos de recordar que no somos nosotros, sino ahora Dios obrando a través de nosotros. Entonces veremos resultados cuando nosotros hacemos esto. La palabra nos indica que debemos perdonar. La palabra nos indica que debemos reconciliarnos los unos con los otros. Hablábamos de esto la semana pasada un poco. Y recuerden que se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Dios mismo dijo que nos perdonáramos los unos a los otros y poder seguir hacia adelante. Entonces sigamos adelante para poder así considerar nuestras vidas delante de Dios. Este debe ser nuestro deseo diario. Ahora, no deseche lo que dice Dios. No deseche lo que dice Dios. 4:8, ahí de Primera Tesalonicenses. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Podemos desechar a Dios por no ponernos a cuenta. Podemos desechar a Dios por actuar en una manera egoísta. Podemos desechar a Dios por no hacer lo que a Dios le agrada, y a veces hacemos esto. Entonces no desechemos lo que Dios dice. Si Él dice que guardemos la paz, debemos de guardar la paz. Si Él nos pide perdonar, debemos de perdonar. Hay que hacer un amigo siempre en nuestras vidas, y la amistad, hermanos, no viene de la noche a la mañana. Hay que saberla cultivar, hay que saberla llevar. Por eso debemos de buscar, debemos de aprovechar y debemos de cultivar las amistades que Dios pone a nuestro alcance. Versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hombres que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces, buscar la amistad es bueno. Debemos de aprovechar la amistad, debemos de cultivar la amistad, debemos de promoverla cada día en nuestra vida, hacer lo posible
por hacer amistades que agraden a Dios. No somos perfectos, no somos personas que a todos les vamos a caer bien, pero sí podemos amarnos los unos a los otros, aun a pesar a veces de nuestros defectos. Y eso es lo que debemos de considerar. No todos podemos encajar en el mismo lugar, pero sí todos podemos ser de un mismo sentir en Cristo Jesús, como Él lo ha recomendado. Cada cabeza es un mundo, decimos, y Dios debe ser el centro de todas estas cosas. Entonces, cuando Dios viene a ser el centro de nuestra vida y de los demás, podemos así cultivar esa amistad en Cristo Jesús y poder llegar a ser todos de un mismo sentir en Cristo. Entonces, tenemos que buscar la amistad, tenemos que hacer aquellas cosas que agradan a Dios. Perdón. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer para encontrar esa paz en este mundo intranquilo, en este mundo que no tiene paz? Bueno, seamos honestos y productivos. Seamos honestos y productivos. ¿Qué quiere decir esto? Leamos 4:11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y no tengáis necesidad de nada. Entonces, seamos honestos y productivos. ¿En qué? Pues en todo. Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Y si estamos bien delante de Dios, compartiendo lo que Dios le agrada. Seamos honestos si tenemos pecados, confesémoslos delante de Dios. Seamos honestos si tenemos problemas con algunas personas, vayamos y pidamos perdón. Seamos honestos en toda nuestra manera de vivir. Recuerde que Pedro nos anima a ser santos en toda nuestra manera de vivir, en lo que hablo, lo que digo, lo que pienso, en mis acciones, todo lo que me rodea debe de ser alrededor de la santidad de Dios para poder reflejar santidad delante de los hombres. Entonces vemos que Pablo nos anima, versículo 11 dice que procuréis tener tranquilidad. Ah, qué hermoso es estar tranquilos, sin preocupaciones, sin ver hacia la espalda, sin pensar en la persona aquella que nos hizo daño, sin pensar qué está pensando fulano. Tenemos que tener tranquilidad, tranquilidad trae paz, trae comodidad al alma y a nuestra vida diaria. Hermanos, procurar tener tranquilidad, dice, y ocuparos en vuestros negocios, o sea, en nuestra propia vida. Nuestra propia vida debemos de mantenerla bien delante de Dios y delante de los demás. Mi vida debe estar bien. Primeramente, no puedo exigir nada de nadie si mi vida no está bien. A veces exigimos cosas de las personas, pero las personas están viendo nuestra vida y dice, pues, ¿cómo es que tú las haces entonces? ¿Cómo es que tú haces esto y aquello? No podemos exigir algo que yo no estoy haciendo. Debemos de pensar en esto, pensar en que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios en mantener un buen testimonio. Esto va a traer tranquilidad y poder preocuparnos por nuestros propios negocios, o sea, lo que yo hago diariamente en mi vida. Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. En otras palabras, también tenemos que trabajar duro para obtener lo que se desea. A veces pensamos en lo material, pero también en lo espiritual. ¿Qué es lo que desea tu vida? ¿Estás trabajando con tus propias manos para obtener esas victorias espirituales en tus vidas? ¿O estás trabajando para que te critiquen, para que pongan el nombre de Dios en bajo? Debemos de poner el nombre de Dios en alto a través de nuestras vidas. Dice el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tenemos que conducirnos, manejar nuestra vida de tal manera que debemos de hacerlo en una manera honradamente. Hermano, no puedes decir que eres cristiano y andas regando el tepache, como vulgarmente lo decimos, por todos lados.
está dando una vida de mal testimonio. ¿Cuántas veces han venido a mí algunas personas y me dicen, debe de hablar con fulano de tal que va a su iglesia, porque miren, lo vimos haciendo esto, lo vimos haciendo, o está actuando de esta manera, o está actuando de esta otra manera? Se escucha mal. A veces uno tiene que ser maduro y pensar en las cosas que uno está haciendo y ver que nuestra propia vida esté siendo manejada correctamente delante de Dios. Hermanos, tu testimonio cuenta, mi testimonio cuenta. Y para vivir en paz es vivir en una manera en que estemos agradando a Dios, obedeciéndole en su palabra, agradándole en todo, y que en esto abundemos más y más cada día. Hermanos, tenemos que amar a las personas, tenemos que aprender a perdonar a las personas, aunque no nos guste muchas veces. Este es el trabajo como creyentes. Miren, estamos en esta vida viviendo en intranquilidad, estamos intranquilos porque no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, estamos haciendo más lo que me agrada a mí. Y esto trae consecuencias humanas. Entonces tenemos que aprender a seguir las instrucciones de Dios, a obedecerle a Dios, a buscar la amistad, a cultivar la amistad con otros, el poder mantener una vida de testimonio correctamente delante de Dios. Yo no puedo decir que soy cristiano y si estoy haciendo cosas que desagradan a Dios y hay personas que me ven a través de estas actitudes y critican a Dios en lugar de al hombre, aunque a veces lo hacen directamente al hombre. Recuerden lo que dice la palabra, lo que no lo deseches porque desechas a Dios. Entonces debes buscar la voluntad de Dios, debes agradar a Dios en todo. Hermano, que nuestra vida sea una vida llena bajo la voluntad de Dios y que esta voluntad que hacemos para con Dios podamos llevarla al punto de que todos puedan leer en nosotros y puedan decir, este realmente es un verdadero creyente. Sí defectos, sí problemas, pero podemos superarlos si seguimos estos pequeños pasos en nuestra vida. Entonces, la instrucción la tenemos y debemos de abundar en agradar a Dios. Tenemos que buscar la amistad, tenemos que fomentar la amistad, tenemos que amarnos los unos a los otros y buscar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos, hagamos lo que Dios quiere, hagamos lo que Dios le agrada. Estemos orando por aquellos que tienen necesidad, sí, pero hay otros que también tal vez no nos agradan mucho. Oremos que Dios nos dé un corazón compasivo, lleno de perdón, y que practiquemos la reconciliación entre las personas. Esto es lo que agrada a Dios y esto es lo que Dios quiere. Que busquemos esa paz, la paz que Él nos dio. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Que no vivamos con el corazón turbado y tengamos miedo de las circunstancias que nos rodean. Porque hacer la voluntad de Dios es lo más práctico y lo más agradable y lo mejor que podemos hacer para servir al Señor. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos lleve de la mano y que este domingo meditemos en hacer su voluntad y que en esta pandemia que estamos viviendo nos preocupemos, pero que seamos honestos en seguir adelante, que el miedo no venga a nosotros, que no nos disturbemos por todo esto, porque Dios tiene cuidado de sus hijos, recuerde eso. Y estamos confiados en el Señor y vivimos confiados en el Señor y siga usted los protocolos que necesita hacer para así mantenerse a salvo, limpio de la contaminación de este mundo. Que el Señor te bendiga, mi hermano, que Dios traiga prosperidad a tu vida. Si no has conocido a Dios, si estás escuchando este mensaje, te pido que pronto vayas a Él. Busca a alguien que conozca de Cristo, que sea cristiano, para que te dirija a conocer a Cristo. Si no sigue estos pasos tan fáciles, primero, reconoce que eres pecador. Todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Reconócelo en tu vida. Pídele perdón a Dios por estos pecados. Que Dios sane tu vida espiritual, tu vida interior. Deja tus cargas delante de Él. Pídele a Dios que venga a tu corazón y que pueda ser tú una nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron
he aquí todas son hechas nuevas. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Que el Señor te bendiga y ojalá que pronto puedas buscar a Dios en tu vida. Y los que ya tenemos a Cristo, practiquemos lo que hemos ya comentado en este mensaje. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen un hermoso día de domingo en la presencia de Dios.